Listo, ¿ya está grabando? Sí, Perfecto. Entonces, debido a que su patología es subdiagnosticada, por lo tanto, recibe un mal manejo. Las manifestaciones oculares normalmente están relacionadas a cataratas, ojo seco, oclusiones de vena central de la retina, como lo vamos a desglosar más adelante, y también está con asociaciones sistémicas principalmente a vasculopatías, ataques isquémicos, eventos cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, incluso con alteraciones auditivas de Alzheimer. Este tipo de patología tiene una ubicación preferencial con depósitos que están ubicados más que todo en la cápsula anterior del cristalino, y pues como tal deriva un poco la terminología controvertida de la patología, ya que hay ciertas características que se denominan también como portador de un síndrome exfoliativo y un glaucoma exfoliativo, que son los dos términos ahorita más comúnmente aceptados, pero corresponden como tal a dos estadios diferentes, con clínicas diferentes y una definición pues puramente descriptiva. En cuanto a un poco de historia, entonces este se describe por primera vez por Lindbergh en 1917 porque observa pues la presencia del material grisáceo en el borde pupilar en un 50% de unos pacientes con glaucoma crónico. Bock en 1926 ya lo denomina glaucoma capsular y pensó que este material blanquecino se originaba de la cápsula anterior del cristalino. 3 décadas después, en 1954, Georgiana lo denomina una patología ocular que lo acuña como un síndrome exfoliativo por la observación de estos depósitos de material en el cuerpo ciliar, en la zónula y en la cápsula del cristalino. Sin embargo, pues hay unas nuevas teorías sobre menor injerencia del cristalino en el mecanismo de la patogénesis, por encontrarse también este material exfoliativo en ojos afáquicos y pseudofáquicos. Hablando un poco de epidemiología, entonces la epidemiología varía ampliamente y depende de la edad y de la etnia. Su prevalencia está más o menos sobre personas de 60 años, 70 años, que cursan también con hipertensión ocular, pacientes con glaucoma también se han descrito que hayan requerido hospitalizaciones previas, o en pacientes que tienen glaucoma y se les ha realizado cirugías previamente. Esta condición, como lo es el glaucoma, también puede ser unilateral o bilateral y va avanzando de forma asimétrica. Se habla de que más o menos la mitad de los unilaterales al cabo de 20 años se convierten en bilaterales, y más o menos 2/3 de los pacientes que son unilaterales pueden tener un diagnóstico previo por ya los signos clínicos de exfoliación del cristalino u otra estructura que se presente. Este tipo de glaucoma representa aproximadamente el 60% del glaucoma de ángulo abierto, como en lugares como Irlanda, en Isla de Man, pero solo el 10% en Inglaterra. Entonces, como vemos, hay variaciones geográficas. En latitudes bajas y latitudes altas hay mayor prevalencia. Sin embargo, en las latitudes bajas lo que hay es una aparición más temprana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, los factores de riesgo es tener como tal de base un síndrome exfoliativo, y el riesgo de desarrollar este tipo de glaucoma es acumulativo con el tiempo, suele ocurrir más o menos aproximadamente entre 5 a 10 veces más frecuente en ojos que tienen este síndrome que en aquellos que no lo padecen. Aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen este síndrome desarrollan una presión intraocular elevada, y 1/3 de estos pacientes suelen desarrollar este glaucoma exfoliativo. Los pacientes que tienen como tal este síndrome tienen el doble de probabilidades de cursar con hipertensión ocular, que va a llevar a un glaucoma, y cuando hay un glaucoma el riesgo de progresión es bastante alto. Normalmente estos pacientes tienen unos niveles de presión intraocular que es mucho mayor en comparación con los pacientes que tienen un glaucoma en ángulo abierto, primario de ángulo abierto cuando se presenta, y en realidad pues mencionaban que cualquier nivel específico de presión intraocular cuando los ojos presentaban un síndrome exfoliativo tenían mucha más probabilidad de tener daño glaucomatoso que los pacientes que no presentaban este síndrome. Por consiguiente, iban a tener un mayor daño en el campo visual
Y lo que también mencionaban era que estos pacientes solían tener una medición de la presión intraocular diurna mucho más alta y que solía disminuir en el transcurso del día mucho más lentamente que en el glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a los factores genéticos, entonces se denomina una condición autosómica dominante. En varias regiones cromosómicas se ha asociado tentativamente con este síndrome. La variante más reciente que se ha estudiado es el gen lisiloxidasa like-1, ubicado en el cromosoma 15, y se habla de que este gen lo que hace pues es catalizar las fibras de elastina, que se ha visto como tal implicado, como lo vamos a ver más adelante, en la patogenia. En esta condición pues tiene alta concordancia en gemelos monocigotos y aumenta el riesgo cuando hay parientes que están afectados pues en la familia. En cuanto a los factores no genéticos, también mencionaban la autoinmunidad, agentes infecciosos. Había un artículo en que se mencionaba la presencia del Helicobacter pylori y también mencionaban el trauma. El trauma, pues se tenía la hipótesis de que la patogenia, no hay pruebas suficientes, sin embargo consideraban que cuando se diagnosticaban en pacientes síndrome exfoliativo, en pacientes menores de 40 años que ya habían precedido una cirugía ocular, como queratoplastia penetrante, con un tejido también donante de ancianos o un trauma en el segmento anterior, pues estos eventos eran predisponentes para que una persona joven presentara este síndrome exfoliativo de manera temprana. Ya hablando un poco de la patogenia para tratar de entender el mecanismo de este glaucoma, entonces se encontraron un conjunto de genes involucrados principalmente en el metabolismo de la matriz extracelular y en el estrés oxidativo como tal que se presenta. Entonces, en los tejidos del segmento anterior de los ojos que tienen síndrome exfoliativo, lo que se sugiere la patología es que está asociado con una producción excesiva de componentes de microfibrillas elásticas y a su vez unos procesos de entrecruzamiento enzimático con esperen, me pongo el puntero por acá, con una sobreexpresión del factor de crecimiento y un desequilibrio proteolítico como tal entre las metaloproteinasas y sus inhibidores, como lo vemos acá. Entonces esto lo que lleva es un aumento del estrés celular, un aumento del estrés oxidativo y una alteración de respuesta a este estrés celular, produciendo así mayor síntesis de la matriz y menor degradación de ella. En la etiología, como lo mencionamos anteriormente, pues principalmente es el material exfoliativo. No está definido con exactitud, todo lo que le mencioné pues es la presencia de este material exfoliativo en muchas partes descritas a nivel ocular. Sin embargo, también hay una condición exotrabecular que hicieron también varios estudios en pacientes post-mortem a los que se les había diagnosticado enfermedad del sistema, que se diagnosticaron estos depósitos de material exfoliativo y a nivel de muchos órganos también como el corazón, el hígado, el pulmón, los riñones y la vesícula, incluso las meninges también había un nivel de este tejido conectivo perivascular. Entonces también se considera que hay un compromiso sistémico adicional. Listo. Ya en cuanto a su presentación clínica, el material pseudoexfoliativo y el pigmento endotelial, que pueden interpretarse al examen como precipitados inflamatorios, se observa por lo menos en una microscopía confocal menor número de células endoteliales con unas gutas, como lo vemos en esta imagen. Y aquí abajo lo que vemos es una producción de fibras exfoliativas, como se ve en esta imagen donde está la estrella, y por las células endoteliales. Y en esta otra imagen lo que se ve es una incorporación de este material exfoliativo ya en las capas de la córnea, como pues en este caso la Decimet, por un sobrecrecimiento de las células endoteliales. También otros cambios que se pueden observar son adelgazamiento celular, vacuolización citoplasmática,
fagocitosis de los gránulos de melanina y una producción, como lo mencionamos en la patogenia, anormal de esta matriz extracelular. En estos casos, el material exfoliativo se considera como el responsable de la endoteliopatía y estos acúmulos se van encontrando de forma pasiva en la superficie posterior de la córnea y también con una producción activa in situ. Esto va a llevar a como cambios morfológicos, degeneración y pérdida de células endoteliales. Incluso también se ha mencionado que hay hallazgos de sensibilidad de corneal disminuida cuando hay un síndrome exfoliativo. Y de cierta manera también como hay ruptura de la barrera hematoacuosa en este síndrome por modificación ya de la permeabilidad del endotelial de los vasos, también se puede identificar este tipo de material también en el vítreo, en el cuerpo vítreo, como hallazgo así adicional. En el cristalino, entonces ya aquí es donde se va a poder observar como el patrón clásico que consta de estas tres zonas distintas, como lo vemos en esta imagen, que se hacen visibles. Estos, pues eso obviamente es posible verlo cuando la pupila está completamente dilatada y lo que vemos es un disco central con una zona clara adyacente y seguido de una zona ya con este material posteriormente, y esto se debe a pues un área intermedia que está creada por el iris al frotar como este material exfoliativo en la superficie del cristalino durante todo ese proceso. Esta zona periférica, como lo vemos en esta imagen, es granular y tiene un aspecto como de capas, como lo vemos acá, y es resultante de esta acumulación inalterada de material en la superficie del cristalino. También otros cambios asociados es que en estos pacientes se ha observado mayor porcentaje de catarata nuclear y catarata subcapsular. Sin embargo, pues estudios recientes también han demostrado una tasa más alta con respecto a ojos que no tienen este tipo de síndromes o de glaucomas, pero a pesar de que pues hay una amplia incidencia en reportada, su patogenia en este caso pues no está muy clara. Parece estar relacionada pues uno con la edad de los pacientes, aunque pues en los pacientes con el síndrome suele ser unilateral, la catarata está mucho más avanzada en el ojo afectado más que en el que no está afectado. Y pues básicamente es eso. Otros hallazgos que se pueden encontrar en la clínica en el iris, entonces estos hallazgos pues aumentan con la edad, se hacen mucho más evidentes a mayor duración de la patología y también se hacen evidentes con una angiografía fluorescénica que se revela como tal una hipoperfusión con un escape peripupilar y neovascularización. Ya vamos a ver más adelante que esto predispone también cuando se realizan cirugías por el riesgo que hay de presentar ifema por estos neovasos que se van presentando. Y esto se debe como tal a una anormalidad vascular o producción de esta matriz extracelular por hipoxia que se presenta también en el tejido y pues va a cursar con un aumento de la transiluminación del iris, como lo vemos en esta imagen, y presencia de este material. Bien, el material exfoliativo también se puede ver como unas motas blancas en el margen pupilar del iris, con pérdida del pigmento también en el borde pupilar, y pues la transiluminación también revela un patrón cerca del esfínter y muchos pacientes suelen tener estos defectos como difusos también en el área medio periférica. Esto es muy importante en esta patología, ya que en hallazgos como tal de la zónula y el cuerpo ciliar se describe una debilidad zonular. Es uno de los principales aspectos como tal del síndrome exfoliativo y es una causa de complicación durante la cirugía e incluso después de que ya se ha operado el paciente. Todo esto se debe a que pues hay una acumulación de material exfoliativo en los procesos ciliares y en la zónula y pues va a cursar también con una facodonesis.
En esta imagen lo que vemos es una destrucción extensiva del área zonular de un paciente también que tiene una luxación espontánea del cristalino. En esta imagen pues vemos ya posteriormente de la cirugía de catarata como hay una desinserción completa con una luxación del lente hacia inferior. La mayoría de los estudios y las complicaciones que se presentan en cirugía se han descrito unos riesgos de complicaciones quirúrgicas incluso 5 a 10 veces mayor para estos pacientes, pero la incidencia de las complicaciones también disminuyen con la experiencia del cirujano y cuando la cirugía se realiza antes. Estas complicaciones básicamente son relacionadas al tamaño de la pupila dilatada, porque estos pacientes cuando ya hay un material suelen tener mala dilatación pupilar. También a la inestabilidad zonular, lo que va a llevar a una mayor tasa de traumatismo del iris. Por los hallazgos de que vimos que habían cambios de neovascularización, también hay más riesgo de ifema, también hay un riesgo de ruptura capsular, también de desinserción como tal de la bolsa de cristalino y posteriormente pues salida del vítreo. En cuanto a las recomendaciones que mencionaban los textos, cuando se realiza una cirugía de catarata, pues realizar FACO con retractores de iris por la mala dilatación pupilar, realizar aplicación adecuada de viscoelástico con el fin de proteger el endotelio, ya que también por estos cambios que mencionamos anteriormente en la córnea, se han descrito incluso casos de descompensaciones corneales. Y también la capsulorhexis debe estar bien centrada y de un tamaño suficiente, aproximadamente de 5 a 5.5 milímetros, para evitar de esta forma demasiada tensión en las zónulas durante las siguientes etapas de la cirugía y poder extraer con mayor facilidad el cristalino, y el riesgo de fimosis de esta manera también va a ser mucho menor. Lo que mencionaban también era que el riesgo de errores refractivos posoperatorios, al no tener una adecuada posición efectiva del lente, ya sea porque se formaba una contracción capsular o porque había una mayor laxitud también zonular. Entonces esto también es uno de los efectos que se pueden presentar. Ya como hallazgos en el ángulo camerular, la gonioscopía representa uno de los exámenes fundamentales para el diagnóstico de esta patología. Se debe realizar en general en todos los pacientes, es lo correcto, pero en estos pacientes con síndrome exfoliativo, los cambios tanto en el aspecto como en la profundidad del ángulo ocurren comúnmente en estos pacientes con glaucoma exfoliativo, porque se pueden observar pigmentos y restos de material exfoliativo sobre las estructuras del ángulo, especialmente a lo largo de la línea de Schwalbe, que se ve este patrón de dispersión de pigmento, lo que denominamos nosotros la línea de San Paulesi, pero hay que tener en cuenta que esto no es patroneumónico de esta patología, porque también lo encontramos y es más evidente en el glaucoma pigmentario. Aquí en esta imagen, como podemos ver, entonces es una gonioscopía de un ojo con síndrome exfoliativo mostrando pigmento irregular y también como unos depósitos blanquecinos sobre la malla trabecular. Listo, entonces lo más importante es hacer un examen en lámpara de hendidura con su correcta tonometría, la gonioscopía, como lo acabamos de mencionar, y un examen bajo dilatación pupilar. Es muy importante para poder determinar si hay presencia de este material exfoliativo en la cápsula anterior, como lo vimos anteriormente. Puede pasar desapercibido si no se realiza esta dilatación. Ya para el tratamiento, pues básicamente las guías hablan o los artículos hablan de que se puede manejar de la misma forma que un glaucoma primario de ángulo abierto. A diferencia de este tipo de glaucoma, pues el glaucoma exfoliativo progresa mucho más rápido, por lo tanto, pues en las terapias se tiende a escalar mucho más rápido que el glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo que se ha descrito también que este glaucoma progresa 2 a 3 veces más rápido que el glaucoma abierto, y también se produjo hay una producción, un deterioro mayor del campo visual. Normalmente el efecto como tal en la presión en el tratamiento inicial es mucho mayor,
pero suele presentar también muchas fluctuaciones y picos de presión, especialmente por la mañana. Pues lo que mencionaban los estudios es que en las terapias se muestra una disminución eh, adecuada con todas las terapias que vamos a ver más adelante. Sin embargo, con el tiempo, el pronóstico pues no es tan bueno como lo es en el caso del glaucoma de ángulo abierto. En cuanto a las opciones de tratamiento, tenemos la terapia farmacológica, el tratamiento láser y la cirugía. Hablando del tratamiento médico, entonces ya similar al manejo del glaucoma primario de ángulo abierto, las opciones que tenemos, análogos de prostaglandinas, antagonistas beta-adrenérgicos, agonistas alfa-2, inhibidores de la anidrasa carbónica y los colinérgicos. El enfoque como tal inicial del glaucoma incluye análogos como el bimatopros, latanoprost, tavoprost, porque vi al inicio de la charla que hay varias personas que están iniciando como sus pasantías o están interesadas en oftalmología, entonces para como que vayan teniendo claro las familias y qué medicamentos son los que están en ellas. Estos son supresores del humor acuoso. El timolol, también los agentes colinérgicos suelen tener beneficios y múltiples acciones en estos pacientes con síndrome exfoliativo porque no solo reducen la presión, sino que al aumentar el flujo de salida del humor acuoso, también lo que hacen es permitir que la red trabecular se aclare más rápido, o sea, se drene un poco más rápido este material que se va depositando y pues de esta forma ralentizar la progresión de la enfermedad. Y hablando de las opciones terapéuticas con láser, mencionaban, no sé, doctor Parra, qué tan frecuente sea el uso de ella, porque la verdad solo en un artículo vi que lo mencionaron como una opción terapéutica, sin embargo, en los otros artículos no fue tan reiterativo esto y fue el uso, la opción de una iridotomía periférica cuando se encuentra que el ángulo iridocorneal está estrecho y pues esto va a ayudar a como tal a equilibrar los gradientes de presión. Eh, Espera, dentro de... ¿Qué pasó? ¿Ahí me están oyendo? Sí, doctor. Dentro de las cosas raras es que, efectivamente, pero es muy extraño. No sé si Leo o Gustavo tengan alguna experiencia en haber visto el síndrome exfoliativo con glaucoma de ángulo estrecho. La verdad, yo personalmente no tengo ninguna experiencia. No sé si ellos, No, pero yo yo tampoco. personalmente, No, yo no he visto. ninguna, Sí, ninguna, se me ninguna, hizo ninguna. extraño, pero sí lo mencionaron de pronto en ese momento. O sea, lo que leí fue que era como en casos en los que ya había una debilidad sublunar, entonces se disminuía como tal ese espacio en el ángulo. Pues fue como... La verdad no, nunca lo había, y nunca, o sea, dentro de lo que uno conoce o maneja, yo nunca lo había conocido ni lo había oído. Parecería lógico si hay una subluxación anterior, como pensando en que uno fuera a tirar atrás nuevamente el esfínter iridolenticular, porque llamarlo así, Ujú. pero de resto, no. Sí, Sí, fue como en ese caso que leí que era como una opción hacerlo. es probable, pero pues Sí, pues... la verdad es que cada día en síndrome exfoliativo, anteriormente nos pedían que, o dijeron, nos hizo mucho énfasis en que se pusieran los anillos de tensión capsular y dentro de la bolsa con el anillo de tensión capsular poner el lente intraocular. Y la tendencia moderna es a no poner anillo y poner el lente en el surco, porque Ujú. probablemente, a Chavales. pesar de lo que sea, se va a subluxar o a Ujú. luxar. Sí, correcto, doctor. De hecho, ahí Marcela tenía una foto que salía el complejo del saco con lente, con anillo, todo tumbado. Ujú. O sea, Sí, que sí. Y muchos lo que hacen también es lo de fijación ya directamente esclera del lente, pues, también es otra sí, opción. sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, en la opción del trabeculoplastia láser con argón, entonces se ha encontrado que es
particularmente eficaz, por lo menos al principio del glaucoma, la pío basal suele disminuir y suele ser mayor que en ojos con glaucoma, o sea, suele ser mayor la disminución que en glaucomas primarios de ángulo abierto, y por tanto la caída inicial de la presión intraocular es mucho mayor. Pues es una buena opción terapéutica porque lo que hace es que nos retrasa el uso de una terapia médica, por lo menos hasta 8 años lo mencionaban, en una proporción significativa de pacientes, y esto es un éxito a largo plazo que lo que normalmente decían es que lograban disminuirlo aproximadamente en un 55, un 30 a 50% a los 3 a 6 años. Y también pues mencionaban que el uso de pilocarpina posterior al procedimiento ayudaba a disminuir como esta dispersión de pigmento o de material exfoliativo por la miosis que producía este medicamento. Y es una buena opción terapéutica cuando no hay una adherencia a tratamiento médico o la respuesta a esta es mínima. Sin embargo, mencionaban que el seguimiento de este tipo de procedimiento debe ser estrecho porque usualmente los glaucomas exfoliativos suelen cursar posterior a procedimientos ya sea quirúrgico o con láser, con un proceso inflamatorio secundario que suele ser mucho más largo, mucho más prolongado que un glaucoma primario de ángulo abierto normal. Entonces, pues esto era lo que mencionaban, hacer el seguimiento estrecho con el fin de disminuir, controlar la presión, porque al principio suele ser elevada y posterior al procedimiento tiende a disminuir, y la inflamación para prevenir la formación de las sinequias. Otra opción es la trabeculoplastia láser selectiva. Este puede considerarse, pues a diferencia de la ALT, un procedimiento repetible y una buena alternativa a la trabeculoplastia láser con argón, aunque este método parece ser pues incluso más seguro que en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Esto sigue siendo un poco controvertido, sin embargo vamos a revisar unos estudios que revisé que lo que hacían era comparar la trabeculoplastia láser selectiva con la trabeculoplastia láser con argón en pacientes con pseudoexfoliación. Este es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en 76 ojos, 45 ojos fueron para SLT y 31 para ALT. Hay que recordar de cierta manera que el láser con argón lo que hace es utilizar una energía térmica dirigida como tal a la malla trabecular y esto va a causar unas cicatrices focales en la malla trabecular. Y el láser selectivo es un láser no térmico a diferencia de la ALT y logra resultados similares sin causar un daño visible a las estructuras de la malla. Este estudio se realizó en Toronto en 5 instituciones oftalmológicas en pacientes en los que tenían diagnóstico de glaucoma exfoliativo, pero no se le logró un adecuado control de la presión con una terapia farmacológica máxima. El procedimiento se realizó con una previa aplicación de brimonidina y pilocarpina y se le hizo láser en los 180 grados superiores e inferiores. Los resultados en realidad fueron muy equivalentes en los dos grupos en tratamiento a los 6 meses posteriores del tratamiento y una mayor tendencia del grupo del argón a disminuir la pío basal, pero no fue estadísticamente significativo respecto a la SLT. La disminución del tratamiento sí fue mayor en el grupo ALT, pero este curso cambió a los 6 meses del tratamiento. Estos son como los datos clínicos de los que se tenía. Fue básicamente predominio de género femenino. La edad fue alrededor de 73 años. El ángulo lo clasificaban de 1 a 4 como lo vemos nosotros. También clasificaban la pigmentación en la malla, la presión intraocular previa al procedimiento y el total de energía que se utilizó. Y estos son los resultados posterior a los 6 meses. Vemos a la primera hora, pues sí hubo una reducción de 25 a 19 y del grupo SLT 23 a 20. En la primera semana hubo una reducción
en el grupo de ALT a 18 milímetros y SLT de 16.8 a las 6 semanas se mantuvo un poco similar respecto al control previo y pues en realidad las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Marcela, ¿ambos fueron 360? Señor, ¿Ambos fueron 360? ¿La tres- LT y la SLT? doctor, 360 fue en 180 superior e inferior, sí señor. ¿Y la LT también lo hicieron en una sola sesión de 360? Sí, doctor, pues eso era lo que mencionaban. Láser Ok. en 180 grados superior, perdón, fueron superior o inferior. O inferior. No fue en 360. Ya otra opción de tratamiento son los procedimientos filtrantes, ya lo conocemos, es la trabeculectomía, es el procedimiento que se realiza con más frecuencia y aún representa como tal el procedimiento incisional de manejo quirúrgico en estos tipos de glaucoma, especialmente en los casos donde hay un glaucoma avanzado, cuando el tratamiento con láser ni con terapia máxima logra su efectividad o su objetivo deseado. Se ha descrito también que los pacientes con glaucoma exfoliativo presentan un mayor riesgo, como lo hemos mencionado anteriormente, de desarrollar complicaciones quirúrgicas pues debido a la debilidad celular o a también la disfunción de la barrera hematoacuosa, lo que lleva a una mayor inflamación y complicaciones adicionales. Entonces, en la trabeculectomía, las principales complicaciones que se pueden presentar son las efusiones coroideas, el desplazamiento del cristalino, el atrapamiento del vítreo en el ostión y el ifema por neovascularización en el iris. Kanstas y colaboradores entonces hicieron un estudio donde tuvieron con la trabeculectomía menores rangos de presión intraocular posoperatoria que el glaucoma, que en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, estos resultados no estuvieron relacionados con la duración del tratamiento que recibieron previamente y otros estudios hacen controversia en que sugieren que los resultados en realidad son similares entre el glaucoma exfoliativo y el glaucoma primario de ángulo abierto en términos de reducción de la presión intraocular, en términos de tratamiento de requerir tratamiento médico postoperatorio y en complicaciones quirúrgicas. Lo que se habla pues es que el hecho de hacer uso de antifibróticos como mitomicina o 5F con 5-fluoracilo, lo que se hacía era que mejoraba la tasa de éxito y los resultados pues eran similares al glaucoma de ángulo abierto. Este es un artículo que encontré donde ya mencionan como tal avances recientes en el tratamiento quirúrgico en el glaucoma exfoliativo. Es un estudio que se realizó, pues un artículo que se revisó en el 2018. Hablan del implante Express, que es un dispositivo metálico en miniatura biocompatible y que no presenta válvulas, implantado en el ave externo para drenar de esta forma el humor acuoso en el espacio subconjuntival. Esto es una alternativa segura y mínimamente invasiva respecto a la trabeculectomía. Es una buena opción para pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma exfoliativo y glaucoma avanzado. Sin embargo, mencionaban en el estudio que no hubo diferencias en el éxito quirúrgico en comparación trabeculectomía versus Express, o sea, hubo resultados con igual eficacia, pero la diferencia era que tenían menos complicaciones. Sin embargo, hay una gran limitación y es el precio que tiene este dispositivo, que es 3.5 veces más costoso que una trabeculectomía convencional. Entonces, lo que se hace en el procedimiento es realizar una incisión conjuntival basada en el fornix con una exposición como tal del lecho escleral. Se crea un colgajo de manera similar como se realiza una trabeculectomía estándar y se hace una paracentesis temporal. En esta imagen entonces vemos cómo se creó el colgajo escleral y pues se abrió como paso para que el dispositivo Express
fuera utilizado. En esta imagen vemos como tal el sistema de inyección para este dispositivo. En esta imagen se ve como tal la inserción de la derivación del dispositivo, y aquí ya vemos el resultado final con una ampolla funcional con una colocación del dispositivo debajo de este colgado. Otra opción quirúrgica. El uso del Express finalmente murió y solamente se sigue usando en los Estados Unidos porque él lo paga. Si tú haces una trabeculectomía con Express, te pagan 3 veces más que si 2 veces más, perdón, Sí, que señor. si tú haces una trabeculectomía estándar. Entonces esa es la única razón por la cual en el mundo entero falló el Express, porque realmente el Express no sirve para nada más que asegurar una permeabilidad del ostium. Es lo único, una regularidad de ostium. Pero todo el problema sigue del flap para atrás. Por esta razón el Express no ha gustado mucho o no tuvo realmente ninguna cosa extraña. La verdad, personalmente puse algunos cuantos y nunca los volví a poner porque además tenía un costo de $800 en Colombia. Y si no tiene una ventaja extra, pues no vale la pena. Sí, totalmente, doctor. Muchas gracias. Doctor, y también que muchas veces ese dispositivo se vendió o se intentó promover en oftalmólogos que pues, no eran super especialistas en glaucoma para intentar hacer una trabeculectomía, asegurar que fuera permeable, y también colocar el dispositivo muchas veces acababan ahí en cámara anterior y pues porque no estaban tan experimentados en ponerlos. Yo le puedo mostrar pacientes que tienen en vitrio Exacto. el Express, además de migrados subconjuntivales, migrados, bueno, todo lo que quieran, pero realmente la connotación es que fue mal echado, o sea, mal dirigido. Lo dirigieron como Fernando decía, tratando de hacer una trabeculectomía, que la trabeculectomía fuera más fácil, y realmente la trabeculectomía y su complicación no van directamente o tienen menos relación con el ostium en sí, tienen más relación con el tallado y manejo del flap. Ok, doctor. Perfecto. Bien. Otra opción quirúrgica que mencionaba es la esclerectomía profunda. Esta es una cirugía de glaucoma filtrante también, no penetrante, que se ha convertido en una alternativa a la trabeculectomía. Su técnica básicamente consiste en una creación de colgajos esclerales superficiales y unos más profundos, y de esta forma también se disecciona el más profundo con el fin de quitar el techo del canal de Schlemm. En este estudio, pues básicamente las diferencias estadísticamente significativas entre la esclerectomía que se realizó en 31 ojos con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto y 38 ojos con diagnóstico de glaucoma exfoliativo en un seguimiento de 18 meses. Se realizó un análisis retrospectivo. Básicamente la tasa de éxito se denominaba como una disminución de la presión intraocular de menor 21 milímetros de mercurio con o sin tratamiento tópico adicional. Estos resultados denominaron entonces tasa de éxito, tuvo una tasa de éxito de 83.1% en el grupo de glaucoma primario de ángulo abierto y una tasa de éxito de 71.6% en el glaucoma exfoliativo. Como tal, las complicaciones, pues no hubo una diferencia estadística en ninguno de los dos procedimientos, y básicamente pues se logró el objetivo, que era disminuir la presión. Entonces pues también es una opción válida, pero no difiere mucho tampoco del tratamiento con una trabeculectomía. No sé qué tan frecuente, doctor. Ahí el tema con la esterectomía profunda es, o sea, porque pienso yo que puede hacer la diferencia, es que como el ojo está liberando ese material exfoliativo, en la esterectomía profunda no creas un ostium. Tú lo que tienes es la membrana trabeculosemética, que es como el acuoso filtra a través de la DSME, porque lo que, digamos, lo que separa al flap
o digamos al espacio subconjuntival de la cámara anterior es la mera Descemet. Entonces el acuoso lo que hace es que traspasa la Descemet y eso filtra de forma regulada. Pero se ha descrito que ese material pseudoexfoliativo se puede acumular en esa membrana trabeculodesemética, entonces claro, empieza poco a poco como a perder eficacia. A fallar. Sin embargo, lo que hacen la esterectomía profunda es que con el jack láser le dan un disparo a esa membrana trabeculodesemética y empieza a filtrar otra vez como si fuera una trave. Pero pienso yo que esa es la posible diferencia ahí del glaucoma ángulo abierto con el exfoliativo. Ok, Ya doctor. la termina convirtiendo en una trave. Exactamente. Pues, Entonces, ¿para qué no se entraba desde el inicio? y no con el deslizamiento del canal de Schlemm se disminuye eso o es lo mismo. No, igual porque es que o sea, tú tienes un filtrado que va por el canal de Schlemm, pero tienes otro filtrado que es por la membrana trabeculodesemética. De hecho, eh, por lo menos lo poquito que yo he hecho, siento que filtra más por la membrana trabeculodesemética que por el mismo canal de Schlemm. Okay. Entonces, por eso te digo, de hecho, cuando se te empieza a tapar, tú lo que haces es eso, es perforar la membrana trabeculodesemética como para que se comporte como una trave, pues. Ok, gracias. Gracias, doctor. Otra opción terapéutica es la viscocanalostomía. Estas dos técnicas, la esclerectomía profunda y la viscocanalostomía, básicamente son cirugías filtrantes, no penetrantes, pero se desarrollaron con el fin como una opción terapéutica para evitar las complicaciones que se asociaban a la trabeculectomía y también con el fin de disminuir como tal la filtración de ampollas o el uso de antimetabolitos, así lo mencionaban. Ya mencionando la viscocanalostomía, entonces este procedimiento como tal, ya lo vamos a ver más adelante, implica la creación de una ventana de membrana trabecular décima y de esta forma eliminar la pared interna del canal de Schlemm con una inyección de viscoelástico de alta viscosidad. Entonces, en un estudio que el objetivo como tal era comparar la eficacia y la seguridad de este procedimiento versus una trabeculectomía en pacientes que tenían un glaucoma de ángulo abierto no controlado, se realizó en 50 ojos con este diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma pseudoexfoliativo. Se intervinieron al azar. Al primer grupo se le realizó la viscocanalostomía y al segundo grupo la trabeculectomía sin antifibróticos intraoperatorios en el ojo de estudio. A estos pacientes no se les realizaron. Lo único que se podía hacer era recibir inyecciones subconjuntivales de 5-fluorouracilo o realizar lisis de sutura con láser después de la cirugía. Esto era como lo único que se permitía posteriormente en el estudio. En cuanto a los resultados, lo que al final se logró tras 2 años de seguimiento fue que la presión de aproximadamente 21 milímetros de mercurio se logró disminuir entre 21 y 6 milímetros de mercurio y este objetivo se alcanzó en el 76% en el grupo del viscocanalostomía y en un 80% en el grupo de trabeculectomía. En cuanto a las conclusiones de este estudio, lo que mencionaban era que era un procedimiento eficaz para reducir la presión intraocular y posiblemente proporcionar como una opción adicional con el fin de disminuir las complicaciones asociadas, también disminuir el mayor malestar que se presenta y un manejo posoperatorio y disminuir también como el riesgo de un manejo posoperatorio mucho más intensivo que tiene una trabeculectomía. Entonces, lo que se realiza en la viscocanalostomía es aumentar el flujo de salida del humor acuoso por diferentes vías. Se hace el flap y se inyecta este material viscoelástico en el canal con el fin de que pues no solo se dilate también el canal, sino también los canales recolectores. Y pues los resultados en realidad con esta técnica son alentadores, especialmente mencionaban que en el glaucoma exfoliativo, por lo que ya lo mencionamos anteriormente,
son pacientes que pues suelen tener una progresión rápida de la enfermedad. Otros procedimientos que actúan sobre el ángulo camerular es la trabeculectomía AV interno. El trabectón es un dispositivo que de cauterización térmica que se utiliza con unos pulsos electroquirúrgicos enfocados con el fin de utilizar un procedimiento de trabeculectomía AV interno. Entonces, en esta familia de cirugías, que es una cirugía microincisional, lo que hablaban en este estudio fue que en el grupo de glaucoma exfoliativo y en el grupo de primario de ángulo abierto se logró el objetivo de 72.1% de disminución de la presión intraocular y de 62.9% en glaucoma primario de ángulo abierto. Pero también mencionaban, lo cual puede sesgar un poco estos resultados, es mayor efectividad, que este procedimiento tenía mayor efectividad cuando se realizaba cirugía combinada de trabectón con cirugía de catarata. Pero, sin embargo, pues ellos mismos mencionaban que también era por el beneficio per se de retirar la catarata, que tenía mayor efectividad. Y ya como última opción, pues que ya conocemos, los dispositivos de drenaje son derivaciones de acuosas con dispositivos que en realidad son una gran medida cuando ya se tienen glaucomas avanzados que no han respondido a ninguna de las técnicas, de las opciones terapéuticas anteriormente mencionadas y pues ya lo conocemos en el departamento. Básicamente esto era lo que les tenía para el día de hoy. ¿No encontraste nada de micropulsado en estos pacientes? No, doctor. Debe haber, yo no he visto, pero debe haber estudios con respecto al láser micropulsado en estos pacientes. Pues sí, eso fue como lo que encontré, lo que más mencionaban en la literatura eran esas opciones. Como que en los estudios de micropulsado, doctor, siempre aparece un grupo, pero muy chiquito. Yo creo que la población es muy chiquita para poder hacer un análisis. Sí, No sé. puede ser también que es, como no es tan frecuente, no. Claro. Muchas gracias, Marcé. Marce, está muy bueno, muy completo el resumen. Muchas gracias, doctor. Es Sí, un Marce, bien, poco muchas raro, gracias. en realidad es un poco alejado de nuestra realidad, pero es bueno conocerlo y bueno saberlo ya que pues es un glaucoma difícil, es subdiagnosticado y siempre es bueno conocerlo por si en algún momento llega, Sí, que no sí, es se nos algo que, A o vaya. ver, sea, a ver, a es ver. como tú dices, Y porque si es es, que es un glaucoma que, no sé, es muy raro, pero es muy escaso en Colombia. pero no es Y, tan raro, y Gustavo, dentro de todo, a perdóneme. pesar de que es escaso, también hay subregistro. Entonces, Por ahí sí eh, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si no lo buscamos no pero lo sí es vamos a escaso, encontrar. Doc, porque le digo, o sea, yo que por lo menos estuve en Venezuela 3 años haciendo oftalmología, vi infinidades de glaucomas pseudoexfoliativos. Y aquí yo he visto dos, no más, dos. Lo O que sea, pasa, Gus, son es que dos lo que he Colombia, visto. la etnia colombiana es muy distinta a la etnia venezolana. Ustedes tienen una gran cantidad de personal europeo, específicamente italianos y algo así, y en esa gente se ve mucho más, pero nosotros tenemos mucho menos, nosotros somos más chichacunes, Doc, y una pero pregunta que a si mí siempre me usted, ha llamado la atención, que yo veo que los muchachos me dicen siempre que en Perú tienen pseudoexfoliativo, pero también a la lata. O En sea, México no, también no, hay demasiado. nosotros no tenemos tanto realmente, eso sí es cierto, pero, 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 pero que yo, por lo menos en lo que yo he estado en Perú, tampoco he visto tanto. no sé, eso es lo que me han dicho, por lo menos Walter siempre me dice, no, aquí hay pseudoexfoliativo, pero en cantidad. Yo leí en un Walter se cree artículo italiano, que que, es diferente. pero yo leí en un artículo que los indios en Perú, pues la raza indígena de Perú también tenían alta prevalencia de esta enfermedad, que por eso pues es como tan raro que
en las altas latitudes de los países nórdicos, pero también en algunos de África, pero también en algunos de América Latina. Por eso, pues, pero sí lo mencionaban también de los indios, de los indígenas peruanos. A mí en lo personal me encanta que aquí no haya más territorial, porque manejar esa catarata de la toma es diferente. No le entendí casi a No Gustavo. se te Ustedes, escucha. Es que trae el cubrebocas. Estaba hablando por el tetero, Gustavo. No, que yo digo que, o sea, gracias a Dios, que aquí no hay pseudoexfoliación, o sea, hay muy poco, porque es que realmente son casos complejos de manejar, no solo por el tema del glaucoma, sino por el tema del cristalino. sí, Sí, definitivamente es un gorro. Es un glaucoma complicado, pero venga, yo pienso que es mucho, mucho más del subregistro, porque toda la vida nos dijeron que no había. Y empieza uno a buscarlo y empieza a encontrar muchos cambios pseudoforativos. Hoy, de hecho, vi un paciente con cambios en el reborde pupilar con pseudoforación y está operado ya de catarata y tenía un glaucoma y manejo de glaucoma. O sea, lo que pasa es que se nos olvida y lo pasamos por alto. Yo creo que una de las cosas importantes de esto es recalcar que tenemos que buscarlo. Sí, yo creo que la otra, no sé hasta qué punto eso pueda existir, que de cierto modo acá existan, pero formas muy, muy leves del cuadro, porque es lo que usted dice, o sea, yo sí he visto muchos pacientes con esos cambios en el reborde pupilar, pero o sea, ese paciente con ese anillo pseudofurativo en la cara anterior del cristalino, de verdad que es muy escaso. Pero esos Ah, sí, otros cambiecitos sí se ven, pues. Sí, eso sí estoy de acuerdo. O sea, ver el cuadro clínico florido no es lo corriente. Eso sí es bien extraño, pero que sí los ve uno, los ve. Y que es un glaucoma difícil de manejar también. Sí, totalmente. Eso fue lo que más reiteraban en la literatura, las complicaciones y el difícil manejo porque suelen progresar muy rápido. Chévere. Sí, eso sí estoy de Chévere, acuerdo. Marce, súper bueno. No, gracias a Marce, me gusta, muy buena. Sí, gracias. Mafe, Venga, gracias. yo tengo que Súper, decir, Marce. el que no leyó bien el link fui yo, porque es que no me di cuenta que más abajo del link había más información y me quedé en el que pasó Lina de glaucoma traumático. Tengo que pedir Ok. disculpas y el bruto soy yo. Ay, no, no, doctor. Bueno, lo bueno es que no los tardé mucho. No, yo de bruto no los puse, no los atrasé demasiado. Qué pena todo el mundo, que tengan buena noche. Abrazos para todos. Gracias por la atención. Chao, buenas noches. Chao. Hasta luego, buenas noches. Chao.